casos en el 1 de abril a tener 52.000 el 21 de abril. Entonces, los números que tienen son realmente importantes. Pero sí es un tema de destacar que el manejo que han tenido termina siendo bastante interesante debido a que la tasa de mortandad no ha variado en su porcentaje. Entonces, hablamos de que, a diferencia de lo que estamos viendo, por ejemplo, con China, que la tasa de mortandad aumentó, en este caso se ha mantenido. En el caso de Estados Unidos, como muchos sabemos, debido a la política que están implementando, ha tenido un incremento considerable en casi todos los rubros, ¿no? Y en la tasa, en lo que es de funciones, se ha tenido un incremento bastante significativo. Y lo que es la tasa de mortandad también se ha incrementado considerablemente. Esto es debido a que al no haber ¿Ya se ha conectado? al no tener No sé si puede. digamos, una política real de contención, ha habido este incremento y esta subida en todos los números. Ahora, cuando ya hablamos de nuestros países, particularmente Perú y Bolivia, ¿no? En el caso de Bolivia vemos que se ha incrementado, digamos, de una manera significativa el tema de los contagiados, los casos activos, ¿no? Los casos recuperados también ha tenido una, una subida importante y también ha habido una subida muy importante en lo que es el tema de las defunciones. Sin embargo, estos números también apuntan a que se ha mantenido la tasa de mortandad, no ha habido una variación. Entonces, si bien es cierto, podemos decir que los números están creciendo, pero el porcentaje de mortandad se está manteniendo y lo importante es tratar de trabajar para que este baje. En el caso de Perú, hemos tenido un incremento bastante fuerte. Lamentablemente, como podemos ver en las noticias y sabemos, hay mucha gente que no está acatando las indicaciones de gobierno y eso genera estos números. Pero acá hay un dato interesante, que si bien es cierto, los números han aumentado, etcétera, pero la tasa de mortandad de por sí ha tenido una disminución, digamos, que permite de alguna manera decir de que se está, pese a que los números aumentan, la tasa de mortandad está disminuyendo proporcionalmente, no en cantidad, sino de manera proporcional. Esto habla de algún tipo de manejo que se está haciendo que está permitiendo de que haya un mayor número de recuperaciones. Ahora, un caso emblemático y por donde, digamos, las noticias ya comenzó a correr como reguero de pólvora, vendría a ser el caso de Italia. Como vemos, el caso de Italia tiene números donde los casos confirmados se han incrementado, ¿no? Los casos activos también, pero también se ha incrementado considerablemente el tema de las recuperaciones. Las defunciones también han aumentado y de verdad casi al doble, lo que genera que tengan ellos una tasa de mortandad del 13.4%. Es decir, tiene una tasa de mortandad bastante alta y muy lejos del 6%. Entonces, como para tener cuidado, lamentablemente, como sabemos, muchos países de Europa, el gran problema que hoy en día están afrontando es que tienen una población que es bastante mayor. La población, digamos, económicamente activa cada vez disminuye porque la generación que hoy en día está en lo que se denomina tercera edad o los mayores que ya están jubilados, en su momento decidieron no tener hijos. Entonces, el tema laboral digamos, que soporta todo el aparato de los jubilados está un poco complicado y eso hace que tengan estos números. Su población en mayoría son personas, digamos, mayores. Ahora que ya tenemos más o menos este contexto, vamos a esbozar algunos probables escenarios que se podrían presentar
a la hora de que los gobiernos decidan levantar esta cuarentena. Tenemos un escenario que para muchos consideran que debería darse, es que volver a la actividad económica y personal de manera normal, es decir, no hay ningún tipo de restricción, todos salimos a la calle, nos vamos al estadio, participamos, reuniones, etcétera, etcétera, como si no hubiese pasado prácticamente nada. Lo cual podríamos nosotros deducir rápidamente de que esto sería una situación sumamente crítica, porque los niveles de contagio y de enfermos se incrementaría de manera exponencial, y esto de alguna forma haría colapsar el sistema de salud de cualquier país. O sea, miremos ya, como hablamos un rato, países como España, Italia, que su sistema de salud simplemente ya colapsaron y están en una situación de lo que llaman tiriaje de guerra, ¿no? A ver a quién tiene o a quién le doy el soporte para tratar de salvarlo, porque finalmente cuando se recupera va a ser una persona que va a aportar a la sociedad, a la economía, etcétera. Y el que no, bueno, queda a un costado. Entonces, es una situación sumamente crítica. Luego tenemos un escenario en que se activa la economía, pero parte de ella se realiza por el tema del teletrabajo o a distancia. Este tema del teletrabajo, para las sociedades que no estamos acostumbrados a llevar ese tipo o esta forma de elaborar, generan algunas situaciones que tienen que irse regulando, ¿no? Por ejemplo, de alguna manera nos olvidamos que hay un horario de trabajo, nos olvidamos que hay un fin de semana, que hay un feriado, o etcétera. Entonces, a muchos nos ha pasado de que 10, 11 de la noche nos llegan WhatsApp, correos, que para responder inmediatamente, o para tener al día siguiente temprano la respuesta. Entonces, esto de acá también tiene que irse de alguna manera regulando, porque si bien es cierto, la persona, por la modalidad, va a trabajar de su casa, no es el esclavo del trabajo. Tiene que ser y tiene que respetarse de alguna manera los horarios. Acá el tema es de que se tiene que evaluar a las personas por el cumplimiento de los objetivos, no porque me responde el correo a las 11 de la noche. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Y la contraparte está en que la persona que está en su casa asigne los horarios que tiene o que tenía en la oficina para laborar, y no deje de hacer lo que tiene que hacer en la oficina o lo que hacía en la oficina para realizar trabajos de la casa u otro tipo de labores o actividades. Entonces es un tema de ambas partes. Tenemos que entender y trabajar adecuadamente para cumplir lo que nos corresponde. Luego tenemos un problema muy serio que lo estamos viendo, y es cómo se encuentran hoy por hoy los valores. ¿Qué es lo que está pasando? Ya, lamentablemente, acá en el Perú hemos podido tomar conocimiento de algunas actividades como compras que han hecho algunos funcionarios, y que ya salió a la luz todos los problemas que han habido de deshonestidad, de temas no muy claros. Entonces, esta situación nos lleva a un tema de o dejo de ser solidario, o dejo de ser tolerante, o qué cosas, qué valores comienzan a tener mayor, digamos, preponderancia con respecto a otros, cuáles dejan de estar. Mucha gente hoy en día, ya con las 4, 5, 6 semanas que tenemos de este encierro, digámoslo así, ya comienzan a pensar y a decir, pero ¿por qué tengo que estar encerrado? Yo quiero salir, yo quiero estar, quiero hacer esto, necesito ir a ver a mi enamorada, necesito ir a ver a mi pareja. O sea, ya estamos un poco dejando de lado todo lo que es tolerancia y todo lo que es solidaridad,
para entrar a un tema ya un poco más egoísta. Entonces, hay que mirar y hay que comenzar a ver cómo se están o cómo se encuentran los valores de nosotros, principalmente como personas y profesionales de la seguridad, y también ir evaluando cómo es que ha ido cambiando o han aflorado otros valores u otras perspectivas de las personas que nos rodean. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque este tema va a ser uno de los pilares que vamos a tener que manejar para cuando ordenemos un poco nuestros planes o las nuevas funciones o nuevos procedimientos de seguridad que tengamos que implementar en nuestras empresas. El e-commerce está teniendo un auge exponencial, es decir, vamos a entrar a un tema donde todo lo compramos, todo lo pedimos y todo nos llega a nuestra casa. ¿Qué pasa con este tema? Mucha gente que está en el mercado informal, nuestros países tienen un mercado, un grupo de personas informales bastante importante, van a tener que de alguna manera comenzar a formalizarse porque van a perder mucho de este comercio. Evidentemente, el día que se levante la cuarentena y mucha gente, sobre todo las personas que están consideradas como de los grupos de riesgo, van a continuar quedándose en su casa. Pero también van a comenzar van a querer comprar cosas, adquirir productos, servicios, y van a comenzar a contactar a todas estas personas a través del sistema de Internet. Entonces, esto va a hacer que los que no estén metidos dentro de este mundo comiencen a quedarse en el camino. Y conforme estos informales tengan que entrar a esta plataforma, de una u otra manera los va a obligar a irse, digamos, formalizando. Entonces, creo que esto es una oportunidad en la cual las empresas tienen que ya estar trabajando cómo van a vender su producto, cómo van a vender su servicio, cómo lo van a marketear a través del sistema informático, porque esto es lo que va a caminar. Y esto nos lleva también a que, tal como es China hoy en día, nadie anda con billetes ni monedas en el bolsillo. Todo se paga a través del mismo sistema, con el teléfono o tarjeta de crédito. Nadie camina con monedas ni billetes. Es decir, que uno va y compra en la esquina digamos, va y una cartilla o en un kiosco compra un periódico, un diario, una revista y la paga con su tarjeta de crédito, la paga a través del teléfono. Entonces, todo esto nos lleva a un cambio dentro de la forma de comercializar, ya sea nuestros productos o nuestros servicios, para que llegue al consumidor final y podamos tener ese contacto con el cliente. Esto nos lleva definitivamente a que tengamos básicamente dos temas. Uno, lo que es el despacho y el delivery a domicilio, pero con ciertas medidas de seguridad. Y no solamente hablo de seguridad física, sino hablo también de bioseguridad. Entonces, van a haber tiendas, por ejemplo, hoy en día necesito comprarme una lavadora, ya no voy a ir a una tienda que venda una lavadora, buscaré por internet, la compraré, pagaré con mi tarjeta de crédito y la lavadora me llegará a mi casa. ¿Correcto? Ese es despacho. Cuando hablo del tema de delivery es que compré comida, compré un tema, entonces me lo traen inmediatamente y eso me llega, digamos, en un periodo de media hora, una hora, etc. Entonces, este tipo de servicios va a incrementarse. Entonces, este tipo de servicios tenemos que manejar los temas de seguridad. ¿Por qué? Porque imagínense que nosotros pedimos, por ejemplo, una hamburguesa, que llega el chico en la moto, en la bicicleta, con nuestro pedido.
y lo vemos que no tiene guantes o que los guantes están cochinos, que no tiene mascarilla, definitivamente no vamos a recibir el producto porque no nos vamos a exponer a un contagio. Entonces, vamos a exigir a la empresa que esta persona venga con todas las medidas de seguridad correspondientes. Igual, cuando nos llegue algún pedido grande, etcétera, lo mismo. Entonces, ya tenemos que ir pensando, si nosotros damos este tipo de servicio, cómo vamos a ir manejando esta figura. Aquí hay unas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta, porque eso es una realidad y tenemos que siempre tenerlas presentes. Por ejemplo, la situación económica en muchos hogares ha colapsado o está por colapsar. Hay muchos hogares que recibían un sueldo o que recibían un bono o que recibían algo. Y hoy por hoy eso se ha visto afectado de alguna manera. Por ejemplo, aquellos que trabajaban y recibían comisiones, por ejemplo, estos han colapsado porque, bien es cierto, pueden tener un sueldo básico y se lo siguen pagando, pero muchas de las personas que trabajan por comisión, la comisión termina siendo mucho más que el sueldo que se les paga. Y es lo que realmente hace la canasta familiar. Entonces, en esta situación ya se han visto, digamos, bastante comprometidos. Aquí también podemos hablar de las personas informales que viven del día a día. Es decir, ellos salían, vendían sus productos y ya tenían para comer, pero no tienen para el día de mañana. El día de mañana tienen que volver a salir. Entonces, esta es una situación que es real. Un gran porcentaje de la población confía en que retomarán sus puestos laborales. Con el tema de la suspensión perfecta de labores que tenemos acá en el Perú, por ejemplo, de que si la persona que está en su domicilio no puede hacer un teletrabajo porque la función que realiza no hay forma de que la haga, por ejemplo, uno que maneja un montacarga, una persona que tiene atención directa al público, el que trabaja en un grifo en el surtidor. O sea, hay una serie de labores que no pueden hacerse directo, o sea, vía virtual. Entonces, acá en el Perú tenemos lo que se llama la suspensión perfecta de labores, que es hasta máximo 90 días, que a la persona no se le paga ninguna remuneración, y goce todos los beneficios de la empresa, y a los 90 días se reincorpora para hacer sus labores ya en el espacio físico que le corresponde. También hay un gran porcentaje de la población que indica que deberán realizar trabajos extras para estabilizar la economía del hogar. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, hoy en día no están laborando por la situación de la cuarentena, tienen la figura de que les pagan, digamos, si hablamos de los que trabajan por comisión, le pagan lo poquito que era su sueldo, pero tenían algunos ahorros. Entonces han ido utilizando los ahorros o han vendido algunas cosas para poder, digamos, sostener la familia, sostener el hogar hasta que termine esto. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Cuando terminan esto, ellos están ya pensando en que van a tener que hacer algunos trabajos extras para poder, digamos, recuperar los ahorros que tenía y poder nuevamente estabilizar la economía de la familia. Luego, como hemos hablado hace un momento, es la migración hacia el uso de los canales virtuales para educación, trámites financieros, compra de productos y servicios y otras muchas cosas más. Entonces, acá viene nuestra primera gran pregunta. ¿Qué vende mi empresa? ¿Vendo productos? ¿Vendo servicios? ¿Qué vendo? Ahora, ¿cómo lo voy a hacer por los canales virtuales? Ahí hay trabajo que hay que hacer con tecnología de la información, de la mano. Van a cambiar algunos hábitos, tales como hacerse las manos más seguido, saludarse sin contacto físico, generar ahorros, porque ahora la gente se ha dado cuenta que no tiene de dónde sacar del banco aunque sea 10 soles para el día. Entonces, esto debe generar en las personas la, digamos, necesidad de poder tener algo de ahorros para cuando se presente alguna situación similar, tengamos un respaldo ante la situación que se está dando.
Y luego tenemos lo que es la tendencia de acudir menos a espacios con concentración de personas. Hablemos de temas de restaurantes, estadios, conciertos, cine, teatro, centros comerciales, etcétera, porque la gente va a tratar y quiere mantener la distancia social para evitar los contagios, etcétera. Entonces, estas son consideraciones que debemos tomar en cuenta para el desarrollo de nuestras estrategias en cuanto a cómo vamos a gestionar la seguridad dentro de nuestros determinadas organizaciones o rubros. Ahora, hablando del rol de la seguridad, hay una transformación del alcance y el ámbito de la seguridad. En muchas empresas, muchas, son muy pocas hoy en día, que tienen lo que es security y safety separado. Cuando hablo de security es seguridad física y safety es seguridad de las personas, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, ¿esto qué cosa obliga? Obliga al hombre de seguridad a trabajar y caminar en ambos escenarios. Yo ya no puedo hacer un planeamiento, si mi empresa es que no tiene esto separado, sino lo tiene como vemos acá junto, yo no puedo hacer un planeamiento de seguridad sin contemplar y mirar todo lo que corresponde al safety. Entonces, aquí ya hay un tema donde el profesional de seguridad tiene que tener digamos, la iniciativa de prepararse, capacitarse, entender y poder, digamos, fusionar estas dos actividades, de tal manera de poder cubrir el espectro y brindarle a las personas dentro de la organización y dentro de las funciones que tiene que cumplir la seguridad física y la seguridad para poder desarrollar su labor de forma adecuada. ¿Qué otro rol tiene el tema de la seguridad? Es la adaptación al uso y manejo de la tecnología para evaluaciones de riesgo, capacitaciones, evaluación de los procesos, etcétera. Y esto va con la participación permanente en tecnología de información. Tenemos que ir de la mano con ellos. Hay muchos programas que de repente no los entendemos, no los comprendemos, señores, tenemos que entenderlo y comprenderlo. Ahora, el tema de la seguridad va y está cambiando. ¿Qué tenemos que entender de la pirámide de prevención de COVID dentro del rol de la seguridad? La pirámide de prevención tiene cuatro pisos. El primer piso nos habla del modo coronavirus de vivir. Es decir, todo lo que hablamos, distanciamiento social, hacerme las manos, limpiarme al llegar a mi casa, al llegar a la oficina, el uso de guantes, lentes, mascarilla, etcétera, etcétera. Vivimos, trabajamos y nos movemos, pero con las previsiones y precauciones del caso para evitar contagiarnos o, si nosotros de alguna manera somos portadores asintomáticos, contagiar a alguien. Luego tenemos la cuarentena voluntaria. Esta cuarentena voluntaria está orientada básicamente a todos aquellos grupos de riesgo considerados por la Organización Mundial de la Salud. Personas mayores de 60 años, los que tienen enfermedades preexistentes, cáncer, diabetes, afecciones coronarias, asma, etcétera, etcétera, etcétera. Estas personas voluntariamente tienen que hacer cuarentena porque su sistema de defensa está debilitado. Y si son contagiados, las probabilidades de hacer un proceso de enfermedad crítico son muy altos. Luego viene la cuarentena total obligatoria. Esta es la cuarentena en la cual estamos hoy en día, donde se para todo con la finalidad de minimizar el avance de la enfermedad. No se detiene, no se le para, pero se reduce el impacto y el avance. Evidentemente, mientras más gente acate las normas y todo, mucho mejor. Mientras más gente no las cumpla, evidentemente esta cuarentena tiene un impacto menor. Pero sí tenemos que tomar en cuenta que si los dos primeros pisos fallan,
la cuarentena total obligatoria no va a tener un buen efecto. Entonces, el primer piso y el segundo piso son voluntarios y son imprescindibles. Y finalmente, tenemos la cuarentena sanitaria obligatoria. Esta es la cuarentena en la cual entran todas aquellas personas que ante una prueba determinada dieron positivo o vienen de alguna zona de alto contagio o están padeciendo la enfermedad con síntomas. O asintomático también, pero toda esta gente que tiene y está detectada como que tiene el virus o viene de una zona donde hay mucho contagio de virus, entran a esta cuarentena sanitaria obligatoria. Entonces, tenemos que conocer esto y tenemos que saber por qué. Porque a la hora que nosotros hagamos nuestros programas de la gente que venía a trabajar, la gente que debe, que no puede, tenemos que tomar... Entonces, tenemos que tomar en cuenta y tenemos que tener esto en mente para saber que las personas de cierta edad para arriba, hablar con el área de recursos humanos para que no es la relación de todas las personas que tienen enfermedades preexistentes, ¿no? Que se ve con el médico ocupacional. Entonces, para poder darle la garantía a las personas de que no van a exponerse al peligro de contagiarse ni al peligro de sufrir la enfermedad. Entonces, ya tenemos que nosotros pensar en la seguridad fuera de los muros de la empresa. Ya con todo lo que estamos hablando, nuestra seguridad ya va mucho más allá. Entonces, así como en algún momento decimos, hay que pensar fuera de la caja. Tenemos que romper los paradigmas. Tenemos que mirar diferente. Hoy en día van a pagar con una tarjeta de crédito, van a pagar a través del YAP, van a pagar a través de otra plataforma. ¿Cómo funcionan esas plataformas? ¿Cómo evito que me hackeen la cuenta? ¿Cómo evito que me pongan y alguien haga que lo que paga un cliente sea desviado hacia otra cuenta? Esa es tarea nuestra en coordinación con tecnología de la información. A la hora que se hagan los deliveries, que llegue el producto correcto al cliente, que el que lleva el producto cumpla con las medidas sanitarias. Entonces, tenemos que comenzar a pensar diferente. Ya no es, no, ya tengo el camión, lo cargo, está todo ordenadito, todo bien estivado, que se vaya el camión. No, ya nuestra función ya se extendió. Hoy en día tenemos nosotros armado y bien manejada dentro de nuestra empresa. Ahora tenemos que comenzar a manejar lo que está afuera, lo que antes de alguna manera no veíamos. Ese es nuestro nuevo reto. Ese es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestro análisis de riesgos, etcétera, nosotros agarramos y miramos y decimos, tengo un riesgo, hay una amenaza. ¿Esta amenaza qué hace? Aprovecha las vulnerabilidades que tenemos. Entonces, ¿qué hace las vulnerabilidades? Van a exponer a los activos de la empresa. Y ojo, los activos pueden ser tangibles o intangibles. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando los activos tienen un valor, algunos menos, otros muchos más, etcétera. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, todo esto, ¿qué hace? Aumentan la probabilidad de que el riesgo se materialice. ¿Ok? Entonces, ante esto, si el riesgo se materializa, va a impactar directamente en el valor del activo con las consiguientes consecuencias para la empresa. Por lo tanto, tienen y marcan algunos requerimientos de seguridad. ¿Correcto? Entonces, este requerimiento de seguridad van a imponer que coloquemos controles, que pongamos barreras para que no se materialice y no se dé esa situación. Con estos controles vamos a disminuir la probabilidad de que el riesgo se materialice y nos van a proteger de las amenazas. Ok. Ahora, cuando yo quiero
gestionar el riesgo. ¿Cómo gestiono el riesgo? Ok, veo mi ambiente interno, qué estrategias, cómo es mi organización, cuál es la cultura del riesgo, qué sistema de herramientas tengo. Ojo, tengo que hacer lo mismo hoy en día porque hay cosas que han cambiado. Por lo tanto, la evaluación que tenía ya cambió. Entonces, esto nos lleva a hacer o a establecer ciertos objetivos. Estos los identifico, los hago encajar con la estrategia y vengo a definir niveles de adversión y tolerancia del riesgo. Entonces es importante que la alta gerencia nos haga saber cuál es su tolerancia al riesgo, qué tanto va a aceptar el riesgo o qué tanto no, para nosotros poder hacer, digamos, la gestión adecuada para llevarlo al mínimo aceptable. Entonces, luego identificamos los eventos. Y acá no solamente es identificarlos, sino es localizarlos. Es decir, dentro de los procesos o dentro de un determinado proceso, ¿dónde es que tengo la probabilidad de que este evento se materialice? Hago mi evaluación de riesgos, para esto mido el impacto, priorizo y finalmente establezco responsables del control del riesgo. Luego viene la respuesta a los riesgos. Y en la respuesta yo tengo básicamente 4 opciones. Evitar el riesgo, reducirlo, transferirlo y aceptarlo. Evitar significa no hacer la actividad, por lo tanto no es una situación aceptable. Reducir es colocar todas aquellas procedimientos, barreras, etcétera, que permita desarrollar la actividad con el mínimo riesgo que se pueda aceptar. La transferencia es contar con seguros, ¿no? O que lo haga un tercero. Y finalmente es aceptar el riesgo. Es decir, el impacto es tan, digamos, irrisorio que simplemente si se da, lo aceptamos y seguimos para adelante. Luego viene lo que son las actividades de control. Se evalúan los controles actuales y se definen mejoras de los controles. Es decir, yo voy evaluando todo lo que estoy haciendo y qué tengo que modificar. Aquí es donde vamos a trabajar ahora, en estas modificaciones. ¿Por qué? Porque los eventos pueden haber cambiado, hay muchos sistemas y herramientas deben haber cambiado. Entonces, todo esto va a comenzar a tener cambios. Entonces, tenemos que comenzar a trabajar ya en esto para que cuando la actividad empiece, tengamos todo debidamente, digamos, controlado. Y ahí viene lo que es la información y comunicación. Hay que comunicar los resultados y las responsabilidades y hay que comunicar y implementar la mejora de los controles. De nada me sirve yo hacer todo y no lo comunico a la gente que de una u otra manera tiene que trabajar en el manejo de estos riesgos. Luego viene el tema de la supervisión. Aquí es observar, controlar y seguir. Y esto observar, controlar y seguir es a través de formatos, auditorías, evaluaciones de desarrollo del proceso, etcétera, etcétera. Y todo esto está apoyado por un sistema de gestión de riesgos que facilite las decisiones. Es decir, tenemos que contar con el apoyo de la alta gerencia para poder nosotros trabajar y hoy, más que nunca, con todo lo que está ocurriendo, poder desarrollar las actividades que permitan que nuestra empresa, hacia el levantamiento de la cuarentena, sea una empresa que sea reconocida y vista como una empresa con responsabilidad social para evitar el contagio o la diseminación de esta pandemia. Luego también tenemos una gran pregunta. ¿Consideramos esto una crisis o una oportunidad? Señores, esta es una gran oportunidad. Una gran oportunidad de evaluar nuestros procesos, de actualizar nuestros procesos,
de agarrar y revisar fríamente dónde tenemos digamos, de dónde cojeamos, dónde estamos débiles y comenzar a fortalecernos. No lo veamos como una crisis. Esta es una gran oportunidad y tenemos que mirarlo desde este punto de vista, porque eso nos va a permitir simplemente agarrar y reforzar todo nuestro sistema para poder hacer una mejor gestión. Acá tenemos que saber y evaluar, de acuerdo a nuestro rubro de negocio, qué medidas de seguridad y cómo las vamos a aplicar. Es diferente las medidas de seguridad que yo pueda aplicar en un retail, o las medidas de seguridad que se van a aplicar en una minera, o las medidas de seguridad que se van a aplicar en un restaurante, por ejemplo, en un estudio de abogados, por ejemplo. O sea, los escenarios son diferentes, las medidas de seguridad van a ser diferentes y la aplicación de las mismas serán diferentes. Van a haber muchas que pueden ser similares. Tome temperatura, limpieza de los zapatos, que venga con mascarilla. Estamos de acuerdo. Pero aún así van a haber otras situaciones que tengo que yo tomar en cuenta para poder desarrollar mi labor, que van a hacer que mi sistema de seguridad cambie. Entonces, por ejemplo, yo trabajo en un estudio de abogados y viene una persona para hacer una minuta de compra y venta de una casa. Mi sistema me obliga a que la persona se identifique a través de un huellero, ¿correcto? Entonces, anteriormente ese huellero estaba ahí y nadie, o sea, ahí estaba. Lo usaba 1, 2, 3, 4. Ahora tengo que imponer un procedimiento de cada vez que se use, se limpie con una solución que tenga lejía, cloro, una de esas cosas, para evitar que pueda haber un probable contagio. Son detalles, pero en los detalles está el tema para nosotros poder solucionar y evitar, y como le dije hace un momento, que nos vean como una empresa socialmente responsable. Y acá viene el tema importante. Hay que gestionar nuestros planes. Tenemos una serie de planes hoy en día que tienen que ver con lucha contra el incendio, evacuaciones, sismos, etcétera, etcétera. La pregunta que hacemos, ¿estos planes tengo que cambiarlos? De repente sí, de repente no. Tengo que evaluarlo, pero voy a tener que ante la situación que estoy viviendo, tengo que cambiar todo mi plan de recuperación de negocio, por ejemplo, o tengo que hacer un plan de contingencia por el evento que tengo. Y ese plan de contingencia tiene que, digamos, alinearse y estar debidamente alineado al resto de planes. Entonces, esta va a ser la gran pregunta y la gran decisión que cada uno de nosotros, de manera, digamos, colegiada con nuestra alta gerencia, nuestra alta dirección, es la decisión que tenemos que tomar. Pero va a ser importante la recomendación que yo haga. Porque me van a decir, ¿y tú qué recomiendas? Yo recomiendo que se haga un nuevo plan. No, yo recomiendo que el plan se reformule por A, por B, por C. Eso ya es un tema de una evaluación, digamos, particular para cada tipo de negocio. Entonces, nosotros debemos hacer una metamorfosis urgente de nuestra forma de gestionar la seguridad. Como les dije hace un momento, ya no vamos a estar encerrados en nuestros locales, en nuestras infraestructuras. Ahora ya todo va a cambiar. Y si no evolucionamos conforme los cambios que se están dando, nuestra gestión va a ser deficiente. Simple. No va a funcionar, nos va a decir, oye, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y nos van a hacer una serie de preguntas que estamos, ¿cómo se llama? ¿Por qué no hemos tomado tal acción? Porque simplemente nos quedamos en la fase anterior. No cambiamos, no evolucionamos. Entonces, señores, quien sobrevive no siempre es el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta a los cambios. Gracias. Humberto, quedo atento a cualquier pregunta